Hola chicas, hola chicos, continuamos, espero que estén bien. Continuamos con, con el modelo de Solow, donde llegamos en la video precedente con modelo donde no teníamos ni tasa de crecimiento de la población ni progreso tecnológico. Ahora vamos a ponerle una cosa a la vez, entonces ahora vamos a ver cuál es la diferencia cuando sí tenemos tasa de crecimiento de la población y aquí la vamos a considerar GDN, una tasa de crecimiento de la población, entonces la definición es lambda L dot, variación de L dividido por L. L dot sobre L es la tasa de crecimiento de la población, que es una constante. Ahora, ojo, entonces la única cosa a tener, entre comillas, cuidado es cómo se escribe la dinámica del capital per cápita. La dinámica del capital agregado o total es siempre la misma. K dot es igual a inversión menos depreciación, delta K. Ahora, cuando yo quiero ir a exprimir lo que es la dinámica del capital per cápita, que es el capital per cápita, el agregado dividido por L. Ahora L, que es el número de personas de la economía, cambia según el tiempo, por eso L de T. Entonces, esto es K chico dot, entonces es la derivada de una variable que depende del tiempo, numerador y denominador, entonces la expresión de la derivada y entonces reordenando este término, K dot, aquí podemos reconocer L dot sobre L, entonces tenemos K dot dividido por L menos K chico, K dividido por L, que multiplica la tasa de crecimiento de la población. Ok, entonces ahora escribimos K dot dividido por L mayúsculo, porque es lo que tienen aquí. Ok, entonces la dinámica del capital agregado dividido por el número de las personas que cambia con el tiempo. Esta expresión, perdón, esta expresión, según lo que está escrito aquí arriba, no es nada más que K dot más K de GDN. Y entonces al final quedamos con K dot, K chico dot es igual a lo que tienen escrito aquí arriba, entonces I minúsculo, que sería inversión per cápita, menos delta por K chico per cápita, y a ojo que tenemos este otro factor, entonces también menos GDN por capital per cápita. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando teníamos GDN, cuando teníamos población constante, simplemente GDN es igual a cero. Ok, entonces efectivamente la misma expresión de antes cuando GDN es positivo. Ok, entonces, como lo hemos ya visto, la inversión, en este modelo, inversión es igual a ahorro, porque aquí la contabilidad, la identidad de contabilidad nacional nos dice consumo es igual a inversión, perdón, producción es igual a consumo más inversión más gasto público, pero ojo que aquí no hay ningún gobierno, nada, entonces simplemente producción igual consumo más inversión. Esto significa que inversión es igual al ahorro. Y el ahorro es una proporción S constante de la producción. Y la producción en términos per cápita se escribe como lo escribíamos antes, F de función, F minúscula, que tiene la misma propiedad que antes, que hemos visto, F primero positivo, F segundo negativo. ¿Ok? Entonces esta es la dinámica del capital per cápita cuando el número de las personas, o sea, el nivel de la población también varía con el tiempo. ¿Cuál es el estado estacionario? Misma definición que antes, K dot chico igual a cero. Ok, entonces, perdón, donde lo tengo escrito, no lo tengo escrito aquí, perdón, K dot igual a cero, que le da la expresión de la cual uno puede recuperar cuánto vale la tasa, el capital per cápita de estado estacionario. Aquí quiero poner explícito también lo que es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento que es simplemente K dot dividido K, donde repito siempre K dot, en este caso K chico es capital per cápita. Sustituimos la expresión que tenemos y entonces podemos ver, por ejemplo, sabiendo cuál es el nivel del capital,
podemos saber cuál es la tasa de crecimiento, si este es positivo o negativa, depende del lugar donde estamos, ¿ok? Entonces, esto otro gráfico, sí, el gráfico de esta expresión aquí, ¿ok? Aquí tienen el la f de k dividido por k, ¿ok? Aquí. Y aquí tienen el capital, ¿ok? Y, perdón, convergencia condicional o no condicional, ya la hemos visto. ¿Cuál es la diferencia? Que si son los dos países que tienen capitales diferentes, pero que están arriba de la misma función de producción, bueno, habrá convergencia, porque el único nivel de capital de estado estacionario hay un solo nivel, ¿ok? Pero esto no nos dice nada en términos de convergencia no condicional, en el sentido, podemos perfectamente tener país pobre que tiene simplemente otra función de producción, entonces al final el país pobre va a tener, aunque sea en estado estacionario, un nivel de capital de estado estacionario más chico de lo del país rico. No va a haber convergencia porque básicamente tienen dos funciones de producción diferentes, ¿ok? Decir, tienen tasa de ahorro diferente, ¿ok? Ok, entonces para decir que podemos ponerle producción, podemos ponerle población, y ahora terminamos de adjuntar el último elemento, que sería progreso tecnológico o productividad, que aquí llamamos con la notación A. Ahora, en general, yo te puedo decir, producto es función de varios factores: progreso tecnológico, capital, factor trabajo. Como les decía, la idea que estos modelos se pueden, en su versión un poco más avanzada, se puede extender, y aquí podría ponerle tierra, recurso natural, etc. Ahora, nosotros vamos a usar una forma bien específica de introducir el progreso tecnológico, porque como ven, yo aquí estoy escribiendo que A multiplica N. Esto es un tipo de progreso tecnológico que se entiende labor augmenting, o sea, el progreso tecnológico aquí rende el trabajo más productivo. Yo podría, entonces en este caso, o sea, la definición técnica se dice que es neutral en el sentido de Harrod, pero lo que importa es que el progreso tecnológico podría entrar de otra manera. Por ejemplo, podría multiplicar aquí el capital, ¿ok? Entonces, ¿cómo llamo yo a N? Lo vamos a llamar trabajo efectivo, porque N es el factor trabajo, pero AN es de la verdadera productividad, porque A es la productividad que está multiplicando el factor trabajo. ¿Ok? Entonces les decía, hay otra manera, podría en este caso el labor augmenting, en este caso capital augmenting, o podría simplemente ser como se lo planteó por ejemplo de Gregorio en su charla. Cuando habla de productividad, hablaba de productividad totales de los factores, él interpreta A que multiplica la función de capital y trabajo. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos esta expresión? Porque en realidad esta es la única que nos permite detener lo que más allá vamos a ver, que es un sendero de crecimiento equilibrado, ¿ok? Entonces, básicamente aquí le está diciendo, esta productividad me permite de reproducir algunos facts que encontramos en los datos. Por ejemplo, que las horas trabajadas no es que tienden a cero. Igual uno necesita trabajar, o sea, hay un cierto monto de horas trabajadas. O algunos facts para que las predicciones del modelo sean consistentes, necesitamos más bien esta función de producción. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos con esta, sin entrar aquí demasiado en los detalles. Ahora, no solamente tenemos tasa de crecimiento de la población, GDN, sino que ahora tenemos tasa de crecimiento de esta tecnología o productividad o progreso tecnológico, que es GDA, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si yo le doy una forma funcional, Cobb-Douglas, aquí en esto, bueno, un poco de publicidad personal, un paper que tengo, nosotros teníamos que recuperar cuánto valía este factor de productividad. Bueno, ¿cómo lo puedo recuperar? Porque si yo doy una forma funcional a mi Cobb-Douglas en este caso, bueno,
esto lo tengo, son datos. Y, el nivel del producto, capital, lo puedo recuperar de los datos, N, el employment rate, y H son la hora trabajada. Entonces, estos son la hora trabajada en total en la economía. Estos son todos datos. Yo puedo recuperar cuál sería este factor A. Entonces, ¿esto por qué se lo planteo? Porque miren, por ejemplo, aquí en este paper nosotros comparamos varios países, Estados Unidos con 3 países europeos. ¿Y qué ven aquí? Ven que si partimos post Segunda Guerra Mundial, hay mucha destrucción, hubo mucha destrucción de capital físico en Europa. Entonces, lo que pasa es que hay un momento de catching up, aquí se dice, en términos de lo que es este factor de productividad. Y como se ve, estos países europeos hasta los años 90 crecen más rápido. O sea, la productividad crece más rápida de lo que crece en Estados Unidos, hasta a llegar a niveles más bien parecidos. Y después podemos analizar qué pasó en este otro, de los 90 por arriba. Por ejemplo, aquí claramente hay una aceleración por lo que es el progreso tecnológico en Estados Unidos y menos en los otros países europeos. Pero bueno, el punto aquí es que esta productividad no es que la tengan en los datos directos, pero una vez que uno hace una hipótesis sobre la función de producción, la puede recuperar de manera indirecta, decimos, de lo que son los datos, ¿ok? Ahora, en este caso tenemos que recuperar de nuevo la dinámica del capital, que esta vez no va a ser per cápita, sino que va a ser en términos de trabajo efectivo. Misma cosa que antes, partimos de la dinámica del capital general. Después el capital que nos interesa per trabajo efectivo va a ser K dividido a L. Perdón, algunas veces cambio notación, algunas veces L, algunas veces N. Lo siento, me enredé. Este es el factor trabajo, ¿ok? Entonces, la derivada, como siempre, la derivada de un cociente. Entonces, desarrollamos la derivada y como ven, aquí podemos ordenar los términos para que aparezca la tasa de crecimiento de la tecnología o del progreso tecnológico y la tasa de crecimiento de la población. Después, entonces, K dot dividido AL, que significa esto de esta expresión, todo dividido por AL, es esta expresión, lo que me da, entonces, lo que me dice que K dot dividido AL no es nada más que K chico, capital en términos de trabajo efectivo, más K chico que multiplica GDA más GDL, ¿ok? Y esto tiene que ser igual a la inversión en términos de capital efectivo menos delta. Y de aquí, reordenando, llegamos entonces a la misma, lo que teníamos antes. Cómo evoluciona el capital, aquí tienen el ahorro, menos aquí, entonces no se habla solo de depreciación, sino que una depreciación total. Hay la tasa de depreciación delta, a la cual tengo que sumar GDN y GDA. De nuevo, el modelo que vimos al principio era una situación en la cual GDN y GDA son iguales a 0. Entonces, ¿qué cambia en mi representación gráfica? Bueno, nada, porque básicamente, o sea, nada, en el sentido que la variable que yo voy a dibujar aquí ahora, K minúscula, no es nada más que el capital en términos de trabajo efectivo. Aquí de nuevo cambio, escribo N más que L, pero me perdonan, por favor. Y entonces quiero representar la función SDF, que sería función cóncava. Aquí tiene la función de producción, esta es simplemente multiplicado por la tasa de ahorro, y ahora su recta, aquí la pendiente no va a ser simplemente delta, sino que es delta más GDA más GDN, ¿ok? Estado estacionario. ¿Cuál es la diferencia con respecto a antes? Que ahora el capital per trabajo efectivo de estado estacionario está fijo, pero si yo le pregunto, ¿está creciendo el capital total en esta economía en estado estacionario? Bueno, miren, lo que está estable es K chico, pero K chico es K dividido a N. A crece a la tasa GDA, N crece a la tasa GDN. Entonces, para que este cociente, este número K estrella aquí, esté fijo, bueno, yo sí o sí necesito que el numerador esté creciendo a la misma tasa de lo que está creciendo el denominador, ¿ok? Todo esto lo podemos escribir, lo pueden escribir diciendo yo busco, o sea, cuál es la tasa de crecimiento de K chico, y lo escriben y le va a salir que la tasa de crecimiento, perdón, claro, que la tasa de crecimiento de K chico es la tasa de crecimiento del capital menos esta tasa de crecimiento del progreso tecnológico y de la población.
Entonces el capital agregado sí crece. ¿Ok? El capital agregado crece a la tasa GDA más GDN. Y si yo le pregunto qué pasa con el capital per cápita, bueno, el capital per cápita es K mayúsculo dividido por N per cápita y no por trabajo efectivo. Entonces, ¿a cuánto crece K mayúsculo? A GDN más GDA. Le tengo que sacar la tasa de crecimiento de lo que tienen al denominador y le va a quedar solo GDA. ¿Ok? Entonces, una vez más, en estado estacionario, la tasa de crecimiento de las variables agregadas, que sería el capital agregado, la producción agregada, el consumo agregado, lo que sea, todo crecen a la tasa de crecimiento GDN más GDA. Entonces, aquí tienen una tabla que saqué del Blanchard que le hace un resumen. ¿Ok? Entonces, el capital total, como la producción total, crecen a GDA más GDN, mientras que las variables en términos per cápita, lo que aquí llama capital por trabajador o producción por trabajador, crecen a la tasa GDA más GDN menos GDN, o sea, simplemente GDA. Y quien está fijo en estado estacionario es el capital por trabajo efectivo, la producción por trabajo efectivo, el consumo por trabajo efectivo, toda la variable en términos de trabajador efectivo, estas sí quedan estables. ¿Ok? Entonces, las conclusiones de este modelo, este sí es un modelo de crecimiento, que en el sentido que le está diciendo en este punto, que es un punto de estado estacionario, yo tengo una tasa de crecimiento de la producción per cápita. Entonces, lo que uno mide aquí cuando dice, estaba entrando en recesión, o Chile está creciendo cuando teníamos previsiones de 2.5, con la crisis social bajó a 1.5. ¿De qué se habla? Del PIB per cápita. El PIB per cápita es Y dividido N, no AN. ¿Ok? Entonces la tasa de crecimiento del PIB per cápita, según este modelo, en estado estacionario no es nada más que la tasa de crecimiento de la productividad o del progreso tecnológico. ¿Ok? Entonces es sí un modelo de crecimiento, en el sentido que si la variable que nos interesa son las variables per cápita, sí están creciendo. Después tiene la crítica, que en realidad aquí es todo exógeno, en el sentido que yo le digo cuál es el progreso tecnológico, que no se sabe de dónde viene, no lo estamos explicando, y ustedes tendrían la respuesta de cuánto es la tasa de crecimiento. Esta es una crítica, pero por lo menos aquí estamos hablando ya de una economía que en equilibrio está creciendo en términos de variables per cápita. ¿Ok? Y entonces aquí también de nuevo simplemente lo que habíamos visto, el correspondiente de lo que hemos visto en el modelo de Solow básico. Aquí le muestra la producción, siempre sacado del Blanchard este gráfico, la producción con escala logarítmica. Entonces cuando yo tengo escala logarítmica, nos acordemos todo que la pendiente nos da la tasa de crecimiento, ¿ok? Entonces aquí tienen una pendiente constante, o sea, aquí hasta el momento T, usted en términos de producción agregada está creciendo a la tasa que le da esta pendiente. ¿Qué pasa si sube la tasa de ahorro por una razón? ¿Cuál era esta pendiente? Perdón, la pendiente GDA más GDN. Sube la tasa de ahorro, entonces sube la tasa de ahorro significa que toda su función de producción shifta por arriba. Entonces va a tener una transición hasta llegar a un nuevo estado estacionario en el cual la tasa de crecimiento de la producción es más alta que simplemente GDA de GDN, porque ven todos estos lugares, la pendiente de esta curva es más alta de la que tenían aquí. Cuando llego a mi nuevo estado estacionario, voy a tener la misma tasa de crecimiento que tenía antes. ¿Okay? Entonces una tasa de ahorro más alta puede... O sea, si uno le dice hay que hacer una política pública para que la gente ahorre más, porque aquí estamos muy endeudados, tenemos que ahorrar como se ahorra en China, está bien. Esto va a tener un efecto de transición después que llegamos a nuestro nuevo nivel de estado estacionario, de capital en términos de trabajo efectivo. Modelo de Solow le dice que va a volver a crecer a la misma tasa que antes, ¿ok?